Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues una vez más agradezco a Dios por la grande bendición, hermanos, que me permite el estar aquí y ser invitado a presentar la palabra del Señor y de verles una vez más y saludar a nuestro pastor. Muy bien, les voy a invitar, hermanos, así para aprovechar esta bendición y estos momentos gloriosos en el cual podemos disfrutar la presencia del Señor, este ambiente bonito. Daniel capítulo 12, verso 4 y verso 7. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 7. Yo le doy lectura y usted sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El verso 7. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ore juntamente conmigo y pídale al Señor una revelación fresca y que nos prepare, hermanos, para ser ministrados por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más nos allegamos, Señor, hasta el trono de su gracia, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo, reconociendo la necesidad que tenemos de usted, Señor, de ser ministrados por su palabra, a través de la dirección de su Espíritu, la obra poderosa de su Santo y Divino Espíritu en nuestras vidas, para que termine la obra que usted un día comenzó, Señor, en cada uno de nosotros, y que su nombre sea exaltado y glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Factores de obediencia y los tiempos finales. En la Escritura están establecidos indicadores. Los indicadores en los cuales la iglesia será activada en los últimos tiempos en medio de los acontecimientos. Si usted lee la Escritura, los profetas que están presentando las profecías, usted va a encontrar una serie de indicadores ahí que hablan acerca de el avivamiento y cómo Dios va a activar el ministerio de la iglesia en los últimos tiempos, pero en medio de grandes manifestaciones. Si usted lee el libro de Habacuc, va a encontrar ahí en el capítulo 3, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En este capítulo de Daniel, hermanos, usted va a encontrar que Dios habla a Israel en el periodo de la gran tribulación, pero también muestra
algunos acontecimientos que anteceden a este periodo de la gran tribulación, donde involucra también a la iglesia. Amén. Hoy veremos dos factores importantes que indican la pronta preparación de la iglesia. Ojalá el Señor me permita poderlos terminar. Son 2 puntos nada más, pero son un poquito tediosos, dificultosos de explicar, y a veces uso muchos pasajes, y eso es lo que a veces me entretiene un poquito, pero voy a tratar, hermanos, de solamente usar el tiempo requerido para que usted también no se me... a veces cuando uno tarda mucho, pues no recibe, pero esperemos que el Señor haga la obra, hermano. Amén, hermanos. Muy bien, el primer factor es el clamor. El primer factor es el clamor. Y el clamor, hermanos, si usted ha escudriñado ahí la vida de los profetas, va a encontrar que el clamor saca de incertidumbres. Estamos viviendo en un tiempo muy confuso, muchos cambios, muchas situaciones que han hecho despertar ya a muchos, pero a otros los ha confundido y a otros los ha desanimado, y hay un conflicto tremendo, un caos en el mundo, dentro de la iglesia también. Gloria a Dios. Los profetas también pasaron tiempos así dificultosos, donde no sabían qué hacer, y algunos expresan ahí que estaban un poco confundidos y desesperados. Sin embargo, a través de la historia vemos cómo Dios, hermanos, los mete en un proceso de tal manera, para los que a veces nos estamos quejando por las cosas que pasamos, de tal manera, hermanos, que a través de ese proceso ellos pudieron comprender que solamente a través del clamor. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Pudieron entender los propósitos de Dios, pero a profundidad, o sea, con claridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías 33. Ya todos lo sabemos de memoria. ¿Cómo estaba Jeremías y qué le dijo el Señor? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dificultosas que tú no entiendes. Muy bien, pues tenemos ahí las bases, tenemos los elementos. Este elemento, amados hermanos, activa la misericordia de Dios para su pueblo, porque hoy vemos mucha injusticia, y no me diga que usted no sabe. ¿Usted no sabe la injusticia que se está, hermanos, cometiendo en el mundo entero, y no podemos hacer absolutamente nada? La iglesia es la institución que Dios, hermanos, formó, creó, amén, y la equipó con los elementos necesarios para que el mundo pueda cambiar. Amén. En el periodo de la iglesia apostólica, hermanos, la predicación de la iglesia conmovió al mundo entero. Si ya no hallaban qué hacer, los contrarios decían: esos están trastornando al mundo. Gloria a Dios. De manera, hermanos, que es importante que entendamos que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación para que lo apliquemos, para que entremos en esa fase y podamos ver
podamos ver la misericordia de Dios manifestada a través del clamor. Tenemos la historia, y si usted va, por ejemplo, ahí al capítulo 3 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que ahí Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, llega al monte Horeb y Dios le habla por medio de una zarza ardiendo. Sí, lo acerca, le dice: quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, y comienza ahí a tratar con él. Y el trato de Dios con Moisés fue este. Vamos a ver ahí la escritura, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, para contexto. Éxodo 3 dice ahí en el verso, usted ya se sabe la historia, pero vamos a ver aquí el versículo 6, dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, fíjese bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, está en opresión, está en esclavitud, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Gloria a Dios. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. El 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto quiere decir que todo está controlado. Tanto el nivel hasta donde ha llegado el clamor del pueblo, y también, hermanos, la actitud de los que los tienen oprimidos. Todo está controlado por Dios. Hay un punto, amén, donde se tiene que llegar para que entonces Dios examine conforme a sus propósitos el tiempo, el momento, y Dios actúe. Pero esto es a través del clamor. He escuchado el clamor de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están clamando ya, hermano? No solamente activa la misericordia, también activa la justicia. ¿Cuántos estamos esperando que Dios haga justicia? El salmo que leímos al principio, ¿verdad? Ahí habla de cómo Dios tiene control, Él hace y deshace, y Él es el único Dios soberano que decreta, quita y pone, y es el que tiene el poder por encima de todo poder para cambiar las cosas. Pero es importante que la iglesia, hermanos, cumplamos con nuestro ministerio, lo activemos, porque vamos a ver grandes cosas, dice ahí la alabanza. Y tenemos aquí un ejemplo acerca de cómo se activa la justicia divina, igual ahí en Génesis capítulo 18, verso 20 al 24. Estamos pidiendo justicia, hermanos. Los salmos dicen que Dios quiebra su arco y les quiebra la lanza y los lleva a confusión y se ríe de ellos. Génesis 18, 20 y 21. Aquí está. Usted ya sabe de lo que se trata aquí. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto al clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿ya escuchó? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Otra vez, fíjese el 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Se fija que ahí también tiene el control. A ver si ya llegó a su límite. El clamor es fuerte. Voy a ver qué tanto es el poder de la maldad en el cual se requiere que la justicia, porque el clamor ya es fuerte. Esto es precioso, hermanos. A veces Dios permite que la iglesia llegue a un nivel de opresión para que salga de nosotros. Amén. Lo que Dios demanda. Amén. Algo que toque el corazón de Dios. Algo, hermanos, que simbre el poder del infierno. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, activa la justicia divina también. Ahí dice que Dios escuchaba el clamor. Y si usted va a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9, vamos a verlo, hermanos, para ver qué pasa. Segunda de Pedro 2, 6 al 9, lo voy a leer. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí estaba Job clamando, aleluya. En medio de, se fija que nada está fuera del alcance del Señor. Muy bien, uno de los indicadores proféticos que señalarán el regreso de Cristo por su pueblo es el clamor. Pues está viendo tantas cosas y bueno, estamos viendo que esto va de mal en peor. Bueno, Dios, todo está controlado, Dios tiene un propósito y la iglesia, hermanos, está involucrada en estas cuestiones, en estos movimientos, para llevar a cabo que se cumplan los propósitos y los planes de Dios. Somos nosotros los que hemos sido desafiados. Nos tocó vivir esta época, hermano. A otros les tocó vivir otras épocas, a nosotros nos tocó esta época y Dios no se equivocó. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 25, verso del 6 al 10. San Mateo 25 del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El número 10 significa medir o medida exacta o medida correcta. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las lámparas significan el mandamiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, Proverbios 6:23. Tomaron el mandamiento. La iglesia tomó el mandamiento y salieron a recibir al esposo. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo viene. Cristo viene. La iglesia sabe que Cristo viene. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudentes, haga una lista ahí de lo que significa prudentes, va a encontrar cosas preciosas, sabias, entendidas, obedientes, sumisas, amén, serviciales, etcétera, etcétera. Y 5 insensatas, descuidadas, indiferentes, apáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron el mandamiento, creyeron. El aceite se le aplica varios símbolos. El aceite, hermanos, significa también, aparte de lo que usted ya sabe, tribulación o fruto. El aceite se sustrae del fruto del olivo, que es la aceituna. Gracias, mi hermana. Pero para poder sustraerlo, la aceituna tiene que ser machacada, tiene que ser aplastada. De hecho, el Monte de los Olivos, ahí donde está el huerto del Getsemaní, significa prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Las insensatas sí creen al mandamiento, sí tomaron el mandamiento, pero no, hermanos, entendieron el propósito de las tribulaciones, de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias adversas que se enfrentan como cristianos para, hermanos, poder producir el aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déselo fuerte, porque Él vive. Aleluya. Seguimos adelante. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La vasija representa el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía como esclavo. Y Dios lo llevó hasta dónde, hermano. Pero propuso en su corazón. Si hablamos del corazón, hay tantas cosas que decir. Amén. Según su corazón, tal es él. Muy bien. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Enfrentaron las tribulaciones, las situaciones adversas que se requieren para que la iglesia, hermanos, sea procesada al nivel donde Dios la está llevando. Bendito sea el nombre del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
La dispensación de la gracia, hermanos, está por terminar. Estamos en el clímax. En el clímax no solamente de la dispensación de la gracia, sino del principio de dolores. Estamos a punto. Amén. ¿Y cuánto cristiano no se ha desanimado y desalentado? ¿Y cuántas situaciones no ha enfrentado la iglesia, hermanos, que ha sido lastimada, golpeada? Amén. Confundida por los diferentes ataques y movimientos que vienen de las tinieblas para poder frenar el avance del establecimiento del reino y del gobierno de Dios a través del trabajo de la iglesia. Y la situación se pone cada vez más adversa, más difícil. Estamos viviendo y enfrentando una ola de mortandad mundial. Allá donde estamos trabajando, hermanos, la gente se escucha morir más gente de otras cosas que del COVID, de paros cardíacos. O sea, la situación está difícil. Y tardándose el esposo, una ola, hermanos, el tiempo establecido por la Biblia, hablando en sentido profético, es un tiempo de grande confusión. La Biblia dice que el diablo vendría con grande ira a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. ¡Ay de los que moran en la tierra! Estamos enfrentando esa situación. Y tardándose el esposo, las cosas se han agravado tanto que ha afectado mucho a la iglesia. Gloria a Dios. Y hay mucho adormecimiento. Hay mucho adormecimiento. Esta situación, hermanos, es una situación que le ha ocurrido a las mejores congregaciones de la historia que sirven al Señor y que han dejado grande huella. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que simboliza el periodo de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. No ha habido otra iglesia. Amén, hermanos, de ese nivel hasta hoy. Y el Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo principal. Y luego San Pablo también, hermanos, escribe ahí: despiértate tú que duermes, le dice a la iglesia de Éfeso, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estamos en ese tiempo, hermano. Y a la medianoche se oyó un clamor. Gloria a Dios. ¿Qué se oyó a la medianoche? Un clamor. Qué precioso es el Señor. Ese es uno de los indicadores proféticos que señalarán el regreso de Cristo por su pueblo. La medianoche habla de tinieblas. Es lo más duro. Es lo más, hermanos, dificultoso. Es el momento, el tiempo donde la iglesia podrá analizar la forma como el enemigo se está moviendo, porque la Biblia describe, hermanos, en el libro del Apocalipsis, seres que el diablo tenía reservados, estoy hablando de demonios,
para los últimos tiempos. Y ellos vienen con todo contra la iglesia. La medianoche es cuando se está desatando ya la furia del enemigo. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Muy bien. ¿Seguimos? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero cheque lo que dice el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta información acerca de este versículo, hermanos, nos da mucho que pensar. Note usted que cuando ya la iglesia entra en el estado de clamar, porque ya en el análisis, en la revelación, porque Dios nunca desampara a la iglesia, en la iluminación que el Señor nos trae a través de la obra de su Espíritu, nos hace ver que es el momento ya, hermanos, de prepararnos y de estar ya, hermanos, clamando delante del Señor y revisando todas las áreas de nuestras vidas para poder estar preparados. Amén. Entonces, hermanos, va a haber un despertamiento general, porque la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y si usted lee el libro de Malaquías, va a encontrar ahí, hermanos, una manifestación gloriosa, hermanos, de un avivamiento poderoso, una restauración. El libro de Joel. Sin embargo, este mismo libro de Daniel dice que no todos van a entender, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es aplicable al estado espiritual. Gloria a Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando llegue el momento en el que usted, por revelación del Espíritu, ya sabe, hermanos, que es el tiempo de estar ya clamando y preparándonos excesivamente, porque la Biblia dice: el que es santo, santifíquese, o sea, más. Amén. Entonces muchos todavía van a estar queriendo depender de otros, seguir dependiendo como siempre. Ya no se va a poder. Hermanos. Es el momento individual de arreglar nuestras lámparas, amén, y enfrentar las circunstancias como están viniendo, amén, hermanos. Gloria a Dios, porque tenemos que estar preparados. Vayan a comprar aceite. Ya mis oraciones ya no van a tener efecto contigo. Ya mis consejos, ya no va a pasar nada. Tienes que pagar un precio. La restauración es personal, hermanos, y no es de un día para otro. A veces Dios nos tiene que confrontar y meterse, hermanos, en tremendas pruebas.
amén, para poder sacar de nosotros aquello que nos estorba, para poder, hermanos, buscar al Señor y producir ese aceite, hermanos, para que nuestra lámpara esté prendida. Gloria al Señor. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotros, vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Voy a mostrar un texto para constatar esta revelación. Ahí mismo en Lucas capítulo 12, del 35 al 38. Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia era de las 9 a las 12. Y aunque venga a la tercera vigilia de las 12 a las 3. Por eso el Señor no se equivoca. Y a la medianoche se oyó un clamor. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amados hermanos, este mundo ha llegado a la fase final del principio de dolores, lo cual demanda el clamor. Y se puede llamar un clamor profético, el que Dios pide para este tiempo. Amén, porque no son los otros tiempos. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo, hermanos, que la iglesia nunca había vivido. La persecución es espiritual. Amén. Hoy esta persecución está matando a más gente, mucho más gente, hablando en sentido espiritual, que la persecución literal que enfrentó la iglesia primitiva. El clamor es el elemento que Dios ha establecido para su pueblo, hermanos, y que garantiza en los tiempos finales la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte. Iglesia, despertémonos a clamar a Dios. Tenemos las llaves. Esos hombres encontraron las fórmulas, amén, hermanos, de cómo las cosas cambiaran, pero tenían que venir a Dios y hacer como Dios pide. Por eso David dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, tengo otro punto, pero tal vez me tardaría un poco. Ahí donde está, yo quiero unirme con ustedes y orar, amén, para que aprovechemos bien la enseñanza y reflexionemos en ella y meditemos en la palabra. Tengamos suficiente tiempo de meditar en esta palabra. Cierre sus ojos, por favor, para no cansarlo, y la próxima vez que el Señor nos permita venir, voy a tocar el otro punto que habla de la santidad. Cierre sus ojos ahí.
Dígale al Señor: Señor, yo quiero entrar en esa área, en esa fase. Quizás usted, como yo, estemos ya luchando para poder someternos y poder hacerlo con eficacia, el clamor. Quizás tengamos que empezar a ensayar, a practicar y a buscar al Señor que nos dé esa inspiración de hacerlo, porque es necesario. Que no quede esta palabra, hermanos, en el olvido. Que esta palabra que Dios ha enviado, nosotros permitamos que traiga fruto. Esta palabra es vida. Que usted comience a reaccionar en lo que Dios pide, en lo que Dios está pidiendo. Hay muchas necesidades, hay muchas peticiones, hay mucho que pedirle al Señor por las situaciones que estamos viendo. Es importante, hermanos, que aprendamos a llevarlas a Dios mediante un clamor, y usted va a ver el cambio. Quizás ha estado en momentos dificultosos donde ve que las cosas no cambian y ve que hay áreas que no puede vencer, situaciones que por ahí le han afectado y usted ve que no hay ningún cambio. Así estaba Jeremías, así estaba Elías, el profeta de fuego, así estaba Isaías, así estaban los hombres de Dios, así estuvo Pablo, así estuvo Jesús en el Getsemaní. La iglesia tiene la impartición de la gracia que nos forma como Cristo, y si Cristo clamó y su clamor era cada vez más fuerte, era porque se necesitaba, porque venían grandes cosas de salvación para el mundo después de ir a la cruz. Lo demás el Señor lo traerá por añadidura. Entremos a esa fase, hermano. Abra su corazón. No necesita quizás gritar de tal manera, pero con un corazón contrito y humillado. El espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, porque es cuando sale ese clamor, así como lo hizo Jeremías, así como lo hizo Ezequiel, así como lo hizo Elías, así como lo hizo Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, porque venían grandes juicios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Siga orando, siga clamando. Siga clamando, yo voy a orar por usted. Voy a presentar sus necesidades y sus peticiones delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor. Me uno con ellos en sus aflicciones, me uno con ellos en sus temores, me uno con ellos, Señor, en sus angustias, me uno con ellos en sus necesidades, me uno con ellos en sus aflicciones, Señor, me uno con ellos en sus ansiedades. Y hoy las presentamos delante de usted, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en su nombre hoy echamos fuera toda enfermedad, fuera de nuestras vidas todo virus, fuera de nuestras vidas toda ansiedad, fuera de nuestras vidas toda preocupación, fuera de nuestras vidas toda tristeza, fuera de nuestras vidas todo desaliento, fuera de nuestras vidas todo desánimo, fuera de nuestras vidas toda confusión,
fuera de nuestras vidas toda dolencia del corazón, fuera de nuestras vidas todo temor del alma, en el nombre de Jesús. Y declaramos la libertad en Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo y dejo el lugar a quien corresponde.